Hola, queridos amigos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Tinta y Sortilegio, una conversación entre nerds. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente Robert, que nos acompañó en el primer episodio cuando hicimos una aproximación general, bastante spoilera, ¿sí? De, de, de Brandon Sanderson y el Archivo de las Tormentas. Así que bienvenido, Robert, nuevamente tenerte aquí con nosotros para conversar contigo. Siempre un placer y un privilegio. Robert es de las personas que yo conozco que más conoce de fantasía, se ha leído casi todo y muy a la vanguardia, así que un honor conversar contigo. Así que bacán, Robert, tenerte aquí. Bien. Genial. Estaba de nuevo. Sí. Bien. Y Pichón. Claro, y don Acá. Pichón, que ya no hemos repetido algunas conversaciones ahí del Elfo Oscuro, algún otro episodio, así que bienvenido nuevamente, Y de aquí para Gonzalo. adelante. Y de aquí para adelante. Y de aquí para adelante. Así que eso. Sí. Bueno, Oye, a todo esto debo decir, muy buena la entrevista a Francisco Ortega, ¿eh? Así sí, dando pie. salió Ahí, buena. para los que no la han visto, vayan a verla porque de verdad el tipo es un capo en cuanto a conocimiento de literatura, fantasía e incluso terror. Y ciencia ficción que le gusta mucho. Y la ciencia ficción, de verdad. Así que ahí vayan a verla porque de verdad que es tremenda entrevista. Sí, salió buena. Y además muy generoso él, como yo le escribí, me dijo ni un problema, hablamos, así que muy bacán. Un saludo ahí a Francisco Ortega en ese caso. Un saludo a Francisco, sí. Pero hoy, lo que nos convoca hoy es hablar de otro autor que a mí me encanta, que es que la idea es tratar de discutir sin spoiler, así que no se preocupen los que nos están viendo, no se preocupen que no vamos a indagar en spoiler profundo acerca de la trama, quizá alguno menor, pero vamos a advertirlo. Pero sin perjuicio de eso, es una conversación general de invitación. ¿Por qué nos gusta este autor y por qué recomendamos leerlo y por qué se está transformando en uno de los, con Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson y él, uno de los referentes de la fantasía moderna, dejando al lado obviamente a George Martin, Tolkien, que son como ya los supremos padres. Pero es la idea de conversar acerca de Joe Abercrombie. Es el turno del señor Grimdark, exacto. Ahí está. Tal cual. Así que es una discusión bastante general al respecto y de este autor británico que es bastante joven. Es un autor británico bastante joven que es de alguna manera emblemático del género grimdark, que es de esta fantasía bastante oscura, con una magia bastante atenuada. No, su obra no se caracteriza por tener, bueno, vamos a andar en eso con más detalle, pero no se caracteriza por tener magia muy elevada como Sanderson. Es como casi un estilo medio George Martin, bastante grimdark, pero y bastante joven. Entonces, Joe Abercrombie ha escrito algunos libros hace bastante, o sea, la primera de sus obras es la que tienen ustedes allí, que es partió escribiendo la saga de Acá está. Primera ley. La primera ley, la saga de la primera ley, que es la primera gran obra que se compone de La voz de las espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. Y luego, en el 2014, 15 y el 2014 y 2015, escribió la trilogía del Mar Quebrado, que se compone de Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra. Y después, en el 2019, 20 y 21, escribió lo que al parecer es una de sus trilogías más premiadas y más aclamadas. Como que cada vez que él va escribiendo, más es mejor, digamos. Que es la trilogía de la Era de la Locura, con un poco de odio, El problema de la paz y la sabiduría de las multitudes. Esas son sus tres trilogías. Y además tiene una serie de standalone, que son unos libros independientes, como lo que mostraba Robert, La mejor venganza, Los héroes, Filos mortales y otros standalone que son libros independientes. Pertenecen al mismo universo, pero son libros standalone. Así que vamos a hablar sobre este autor, Joe Abercrombie. Así que, para partir, vamos a, como siempre, el dato biográfico. Así que, Robert, cuéntanos tú, ¿cómo conociste a Joe Abercrombie? ¿Cómo llegó a tus manos lo primero que leíste? No sé qué es lo primero que te llegó a tus manos y cómo te interesó leer sobre este autor. Yo creo que lo primero fue el Mar Quebrada. Porque
Sí, fue Quebrado primero, porque era lo que llegó a las librerías de Santiago. Todos los libros que estamos mostrando no se venden en las librerías. Exacto. Y hay que comprarlos en línea. Y bueno, todos los que leen Sanderson, Martin, quizás Harry Potter incluso, conocen Joe Abercrombie. Entonces, no, por ahí escuchaba de sus libros y siempre era mi tarea pendiente de leerlo algún día, y llegó Mar Quebrado, lo leí y después empecé a leer La Primera Ley. Y sí, como los compré todo a lo largo de las meses y los leí todo de uno, y como espectacular, sí. Genial, genial, Robert, buena. Y tú, Pichón, cuéntanos, ¿cómo llegó a tus manos Abercrombie? ¿Cómo te enteraste de él y cómo te iniciaste? Simplemente tú me lo recomendaste, po. Tú me dijiste, Mauro, mira, léete a este autor, es muy similar a George Martin, digo, tiene un género llamado Grimdark, una fantasía baja, tiene una buena historia, bla, bla. Y la verdad es que leí el primer libro, obviamente uno no se hace mucha expectativa, pero claro, el primer libro lo leí, ya lo encontré bueno, sí, ya debo decir, pero a ver, vamos al segundo, y el segundo, el tercero para mí fueron increíbles. O sea, yo creo que el primer libro prepara un poco, es como un libro de preparación, y después él va al segundo y el clímax termina siendo el tercero. Yo creo que yo incluso podría verlo como los tres libros como en uno solo. Así la primera ley, la saga de la primera ley. La saga de la primera ley, porque se me hace muy símil a lo que hace Tolkien con la trilogía, que al final es un solo libro. ¿Ya? Claro. Y que se compone de 3 partes. Yo creo que podría ser este caso La Primera Ley, un solo libro que se compone de 3 partes. No sé si Robert estará de acuerdo. Sí, cuando describe bien su estilo de escribir, lo que le gusta hacer. Es como escribir toda la trilogía de una, y después ir revisando y arreglando, y cuando el primer libro está perfecto, se publica, y después el segundo, según el primero, se arregla y se publica, y por eso tiene esta sensación que es un libro gigante en vez de una trilogía. Claro. Es que era escrito como un libro gigante. Sí. Claro. Ahora bien, Mauro dice que es un escritor joven, pero joven dentro del promedio de escritores, tiene 50 años. Claro, pero joven comparado con Martin, con Erickson, con los demás, claro. Claro, pero... O sea, le queda bastante por delante. Claro, Sanderson es más joven todavía. No, Sanderson Sanderson más joven todavía, y ya tiene todo un catálogo de libros así como para regodearse. No, da miedo, sí. Pero ustedes mencionaron algo interesante, el estilo de la escritura. ¿Qué creen ustedes por qué alguien debiera leer a Abercrombie? ¿Por qué ustedes se lo recomendarían a una persona que le gustan estos libros, ha leído a Sanderson, o ha leído a George Martin, o ha visto Juego de Tronos, y de alguna manera quiere leer algo más? ¿Por qué se lo recomendarían? ¿Qué tiene de especial o qué distingue creen ustedes, qué distingue a George Abercrombie, por ejemplo, de Brandon Sanderson o de Robert Jordan o de otros autores de la fantasía de adultos? Porque es una fantasía para adultos. Hay también, recordemos que hay también una fantasía juvenil, que a la librería lo dividen así, que yo estoy de acuerdo, y hay una fantasía de adultos. Yo Abercrombie, yo no creo que sea como Harry Potter, digamos, para todo tipo de lector, en mi opinión. Así que, ¿qué creen ustedes que caracteriza el estilo de su escritura que lo hace distinto? Robert, ¿tú te la jugáis por alguna característica? ¿Por qué recomendaríais leer a Joe? Bueno, para su estilo es bien parecido a George Martin, en que está bien directo, como no tiene muchos adornos. Su estilo es como te cuenta la historia y te cuenta los detalles
importantes para armar el mundo y las personalidades de los personajes, de dónde son y demás. Pero si te gusta una serie con personajes profundos, sería la historia, sería el autor para ti. Como George Martin tiene personajes súper profundos. Es una de las cosas que por él lees. Y súper descriptivo de por qué hacen las cosas que hacen. Y si te gusta algo, se me fue. Gonzalo, ya. Sí, sí. Pichón, ¿tú por qué lo recomendáis? ¿Qué es lo que te llamó la atención o lo que tú encontráis distintivo en este autor? A ver, más que nada, si lo recomendaría no, es a quién recomendárselo. Yo creo que por ahí iría la pregunta. Punto, y yo se lo recomendaría, digamos, a aquellos que tienen muy arraigada, aquellos que tienen muy arraigado a lo que es la obra de Tolkien. A aquellos que, digamos, tienen en su no salen de esa burbuja que justamente que es John Tolkien. Ya este tema de la alta fantasía, digamos, que tiene tolkieniana, y que esto se rompe, digamos, este paradigma de lo que ya se había establecido y se cree este otro paradigma en paralelo incluso, como una no alternativa, sino como una contraposición a lo que es al canon. Al canon del Señor de los Anillos. Yo lo veo por lo menos de esa manera. El recomendarle a esta gente, digamos, al fanático acérrimo del Señor de los Anillos, es decirle, toma, lee esto y abre tu mente, porque todo lo que tú has aprendido de Tolkien está completamente errado. Claro, ya te entiendo. Tu punto es que de alguna manera es como, sin perjuicio de que lo admiran a Tolkien, todos estos autores, claro, se inspiran en él, de alguna manera van en contra de ese canon, digamos. Exacto. Abercrombie es de la misma, digamos, escuela de escritores que van contra lo que señala Tolkien. Este asunto del bien y el mal que establece Tolkien, aquí se ve completamente diluido, son todos grises, todos tienen luces y sombras, ya como debe ser, digamos, en la vida real. Tolkien nunca fue realista en ese sentido. Imagina, bueno, después vamos a entrar en esos detalles más de la trama, pero así como para adelantar un poco, el hecho de que los personajes se contraponen, tienen una contraposición oscura en lo que es, digamos, la saga La Primera Ley. Sí. Y ahí voy a entrar más en detalle. Pero sí, claro, así tal cual como George Martin, que también es un estilo grimdark, como fantasía, digamos, negra. Ya ni siquiera es como fantasía oscura, una fantasía incluso tiene hasta toques de humor negro y un poco de ¿cómo se le puede llamar? Como este humor así como medio... se me fue la palabra. Pero bueno, la idea es esa. Sí. ¿Ya? La idea es esa. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí es bueno el punto que tú decís, Gonzalo, de a quién se lo recomendaría. Yo no sé si este es un autor... O sea, por ejemplo, Erickson, a mi juicio, de lo que he leído, hay momentos donde Erickson es mucho más oscuro que Abercrombie. Es mucho más explícito y es mucho más dark en el sentido estricto del término. Yo, Abercrombie, si bien tiene momentos oscuros, yo no sé si es recomendable para todo el mundo. Yo recuerdo que hay por ejemplo, cuando yo lo leí estaba pensando si esto se adaptara como a alguna cuestión. Hay una escena, no voy a entrar en spoiler porque no es la idea de entrar en spoiler, pero hay una escena súper violenta en uno de los libros de Abercrombie. Sí, sé a cuál escena te refieres. Sí, con el género femenino. Es una escena súper violenta que yo creo que sería, imagínate adaptado eso a la pantalla grande, sería súper complejo y es una escena brutal, digamos. Entonces, y tiene este tono cínico, tiene este tono... Esa es la palabra, cínico. Cínico. Tiene un tono cínico y... que el mundo no va a cambiar, así que ¿por qué hacer algo? Exacto, eso es. Pero la característica que yo quería decir, y que no sé si ustedes están de acuerdo, que es que una característica que a mi juicio lo distingue,
es que él tiene el foco, como decía Robert, mucho más en el personaje que en el mundo. A mí me da esa sensación, como que él no se esfuerza por describir acabadamente el mundo, como por ejemplo haría Sanderson o Tolkien, que la Tierra Media, ¿verdad? ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde está? No, Abercrombie no se esfuerza en hacer un world building, sino que se centra en los personajes. Es una historia de personajes. Los libros de Abercrombie podrían tener lugar en nuestra tierra, por ejemplo, solo en como la época medieval. No tienen como razas fantásticas, no tiene como bestias fantásticas, como si podrías ir a Europa medieval, es la misma sensación, con un poquito de magia. Exacto. Y hay una pregunta para usted. ¿Qué tono o qué temática trata él en sus libros? Por ejemplo, alguien que esté interesado, que nos vea, nuestros amigos que nos escriben por WhatsApp y que nos piden recomendaciones. O sea, sabemos que es fantasía medieval, pero ¿qué tono o qué temática uno encuentra en la obra de Abercrombie? Por ejemplo, bueno, Robert ha leído más todas las otras novelas, así que podrías darnos de más primera fuente como las temáticas principales. Robert, ¿tú qué temáticas recurrentes te encontráis en Abercrombie? ¿Política, religión, cosas medievales o desarrollo de personaje? Política sí, mucho. Que los personajes tienes como consejeros, tienes sirvientes, tiene como la pobreza, y todos están como intentando manipular al otro para sacar su beneficio. Así que mete mucha política en sus libros. Más yo creo que un tema importante son como los deseos o las motivaciones de nosotros como seres humanos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer si tenemos que tomar horribles decisiones? Por ejemplo, y si caemos, ¿cómo reaccionamos? Muchos personajes no son malas personas, son súper grises y siempre se dicen que van a hacerlo mejor o van a ser mejor, pero siempre se equivocan de la misma manera. Y es como nosotros podemos relacionar muy bien con eso. Y es un tema muy importante, como lo que hacemos nosotros cuando queremos hacerlo mejor, pero no podemos muchas veces. Interesante punto, claro, como lo humano enfrascado a que, claro, decisiones cotidianas de pronto salen mal, como Breaking Bad. Me acuerdo de como Breaking Bad, de que Breaking Bad es la historia respecto de una persona que toma puras decisiones equivocadas y que desciende en una espiral oscuro. Tú, Pichón, ¿qué veís en este género? ¿Qué te evoca? Bueno, agregando lo que dice Robert, también hay muchos juegos de poder, lealtades, que muchas lealtades también son muy frágiles, alianzas, claro, justamente alianzas frágiles, manipulación, también veo mucho en ciertos personajes, ya tú sabrás de cuáles me refiero. También un poco también lo que dice Robert, el tema de los deseos que tenga cada persona, digamos sus anhelos, sus ambiciones, tal como dicen ustedes, o sea, estos son novelas que se centran más en la persona más que en el contexto, ya como de un momento a otro una persona puede pasar de ser un don nadie quizá a ser digamos a ser alguien, digamos, importante, y que eso a la final se transforme en una mentira, ¿ya? Hoy, Pichón, aparece que te perdimos con el audio. ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Ahí te recuperamos. Sí. Claro. Estabais diciendo que algo se transforma en una mentira. Claro, en algo que también algo se transforma en una mentira cuando pasa de un día a otro a ser alguien importante y que a la final forma parte de todo un complot.
toda una manipulación, que al final uno está ahí al medio y no es más que un instrumento, ya que utilizado por otros poderes. Eso entre otras cosas también. Sí, no, o sea, por lo menos hay un mix bastante interesante lo que tienen las novelas. Sí, interesante. Y antes de pasar a la siguiente pregunta que les quería hacer o comentario, ahí yo le quiero hacer una crítica a Abercrombie. Porque, o sea, es maravilloso, me encanta, pero yo le tengo una crítica personal. Que es que, claro, ustedes dicen bien, se centra en los personajes y hay personajes maravillosos. Por ejemplo, a mí me encantaba, nuevamente, no entrando en spoiler, pero a mí me encantaba el padre de Nueve Dedos, de Logan Nueve Dedos, que era como el padre de la humanidad, porque el Logan, cuando cada vez que él decía, bueno, mi padre me enseñó que, o me dijo que, tenía una frase que era para tatuársela. O sea, el papá de Logan Nueve Dedos daba una frase de sabiduría de vida, decía, y Logan siempre decía, no, yo me acuerdo que mi papá decía que esto servía para esto, y daba una frase que sirve para hacer un compilado, un decálogo de vida, eran realmente notables. Pero la crítica que yo quería hacer respecto de eso es que todos los personajes tienen unos diálogos, son súper inteligentes y son memorables. No sé si les pasa. Por ejemplo, había un diálogo donde había, no sé, un lancero o un soldado raso en Los Héroes, en el standalone en el libro Los Héroes, un soldado que no tenía instrucción y se manda un speech, se manda una frase, un speech perfecto, súper, con una sintaxis de la cresta, y además como súper interesante y evocador. Entonces, a mí lo que me pasaba como lector era un soldado que diría este discurso tan elaborado, tan casi de lección de vida, o no, o lo daría más Glotka o otro personaje con un poco más de instrucción. No sé si les pasaba eso, que todos los personajes eran súper clevers. No había ni uno que fuera el estúpido, digamos. Todos daban discursos súper grandilocuentes, al menos en lo que yo he leído. No sé si tienen la misma sensación, o quizás yo me equivoco y eso, o fue solo al inicio en la primera ley y después cambia. O sea, Robert nos podría decir si es tan así. Por mi lado se entiende que los personajes son así. Podrían cualquiera hacer un discurso para animar su ejército. Y claro, es un poco ilógico, irreal. A mí no me molestaba. Es entretenido en todo caso, como leer los personajes que de repente se les sale como vamos chicos, y no sé, se entiende, y otros han dicho lo mismo, pero para mí me gusta. Sí, de acuerdo, a mí también me gusta, pero es como un pequeño detalle que yo le critico, digo, como es como van deambulando y están debatiendo, y un soldado raso en torno a la fogata se da un speech sobre la guerra y una reflexión súper profunda. pero está bien. Pero les quería preguntar, a ti, Pichón, porque obviamente este es un libro de fantasía para adultos, y no una novela histórica o no una recreación medieval realista, porque tiene magia o tiene algún componente así. ¿Cómo caracterizaríais la magia en el mundo de Abercrombie o en el mundo de este autor? ¿Cómo la visualizáis? A diferencia de la de Sanderson o la de Tolkien, no sé. Bueno, obviamente el sistema mágico, si es que se le puede llamar sistema mágico, es bastante restringido lo que en este mundo. Ya no es tan democratizado como sería en Sanderson. Digamos que solamente un grupo pero muy selecto pueden utilizar magia. Ya bueno, ahí en el libro se cuenta que también hay como una orden de magos que son los que pueden ocupar magia, que derrotaron como a un dios, que lo señalan ahí también, sin entrar en spoilers, por supuesto. Y más que nada, yo creo que es, digamos, el título ya, la primera ley, como que da el indicio de que ya hay un tema mágico de por medio, y no se ve la primera ley así como, digamos, el sentido de legal, digamos, el sentido de él, sino que como una ley se ve como una ley de la naturaleza,
Y esta ley de naturaleza tiene que ver con la naturaleza de la magia dentro de la obra. Interesante. ¿Y tú, Robert, como tú que has leído más las obras, evoluciona de alguna manera en los términos mágicos? ¿Se mantiene al igual que en la primera ley, las restantes obras, las restantes trilogías? ¿Cómo opera la magia en el mundo de Abercrombie? No, sigue igual. Todo, Igual. como todos los libros de la primera ley tiene el mismo nivel de influencia de magia. Casi no existe. Entonces, y en los héroes, en la mejor venganza, no recuerdo ni un momento mágico que ocurre o cuando alguien usa la magia. Casi no existe. Pero incluso los magos de Joe Abercrombie son los magos más inútiles porque no hacen nada, solo aparecen, o uno en particular aparece y como soy mago, pero nunca hace nada, y la magia no forma casi nada de la historia. Son como los personajes, sus luchas y sus relaciones. La magia no evoluciona, es como súper al fondo y no sabes cómo funciona. Y de como cada libro, una vez, dos máximo, vas a encontrarlo. Así que... Sí, ahora que tú lo decís, Robert, tenés toda razón. Yo creo que de lo que yo he leído al menos, Abercrombie debe ser de los que tiene la magia más faja de todos. Muy. Por ejemplo, en Los Héroes no aparece. Ahora que tú lo mencionás, no aparece. Los Héroes es un libro que narra una guerra en 3 días. Antes de la guerra, día 1, día 2, día 3. Y no hay nada. Lo único que tú encontráis mágico es cuando llega un personaje que dice ser mago. Pero no hace nada. Él llega, dice, yo soy el mago. Y viene y lo único que es redacta una carta y hace un informe y nada más. Entonces tú decís, ¿pero mago de qué? Entonces está súper atenuado y creo que ese ritmo se mantiene. Pero trae a colación una discusión súper interesante. Que es las influencias de Joe Abercrombie. Porque tú, Pichón, decías que una de las influencias es George Martin. No, ¿no? nunca he dicho que una de las influencias sea George Martin. Ya, yo creo que la principal influencia, y lo adelanté un poco, es justamente Tolkien. sí. ¿Y por qué digo que sea Tolkien? Porque él trata de contraponerse a toda la idea que tiene Tolkien. Sí, estoy de acuerdo que es una influencia, pero yo creo, y no sé si Robert estará de acuerdo, yo creo que la influencia directa o una de las influencias fundamentales es Martin. Para mí. ¿Por qué? Porque de hecho por este tema de desprender la fantasía de la magia un poco y usarla como un condimento nomás, que es un poco lo que hace Martin. De hecho, creo que en una entrevista, cuando le preguntaban, la gente, los tipos de las editoriales le decían, por favor, ¿podéis escribir algo como Canción de Hielo y Fuego, pero más corto? más corto para que pueda salir. Entonces, ¿tú qué pensás, Robert? ¿De dónde bebe influencia Abercrombie? Estoy de acuerdo con Gonzalo que Abercrombie quizás lo hace conscientemente o no, pero Tolkien es una influencia y que quiere ser como el contrapeso de Tolkien, porque Tolkien es malo y bueno, como todo blanco y negro. Abercrombie no. Y yo sí diría que Martin es una influencia, porque sé que Abercrombie estaba leyendo Martin antes de que fue publicado su primer libro. Si quería escribir un libro como Juego de Tronos, no sé, o solo más corto, no sé si fue su objetivo, pero Martin sí. Y Frank Herbert también, de Dune, como de tener la política y los personajes como manipulando. También
no sé. Son las influencias más grandes que yo Sí. podía pensar. No, si lo que yo digo no es que Abercrombie haya querido imitar a Martin, no, yo lo que estoy diciendo es que las editoriales, como George R.R. Martin y el mundo de Juego de Tronos fue un fenómeno editorial, y lo que más se parecía al estilo de Martin la escritura, porque Sanderson está en la antípoda. Entonces, lo que más se parecía era Joe Abercrombie. Las editoriales iban y le decían a Abercrombie: oiga, usted que tiene este estilo, que le gusta esta forma, ¿podría escribir algo como Juego de Tronos pero corto? Pero era un deseo del mundo editorial que le pedían. Yo había escuchado en una entrevista, entonces él contaba esta anécdota, pero porque era lo que más similar se parecía, pero obviamente él no quiere desprenderse de Martin, no quiere hacer lo mismo, quiere hacer otra cosa y tiene un sello de identidad propio, y al momento cuando tú lo lees te das cuenta que es otra cosa. Es claramente él logra separarse, pero es el mismo género, el grimdark, digamos. Entonces a eso es lo que yo quería apuntar. Pero trae a colación la discusión sobre los sistemas de magia. Los sistemas de magia, y ahí les pregunto una opinión personal a ustedes. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que prefieren? O si les gustan ambos. ¿Prefieren un sistema de magia como Martin Abercrombie, atenuado, bajo, mistérico? ¿O prefieren un sistema de magia a lo Sanderson, explícito, patente, o les gusta de los dos ir cambiando de fondo de figura? ¿Cuál es su gusto personal? Tú, Pichón, por ejemplo. A ver, la respuesta ante eso depende. ¿Vale? Depende, o sea, yo prefiero ambas, pero a mí me gusta que el sistema de magia, si es que el centro, digamos, el epicentro de la narrativa va a ser el sistema de magia, que esté muy bien explicado. A mí no me sirve de nada que un mago tire bolas de fuego porque sí, ya, porque es su poder y no hay, digamos, una consecuencia de por medio. ¿Ya? Y si es una magia, digamos, más diluida, con el caso de George Martin o Abercrombie, perfecto, ningún problema, porque ahí se le da el epicentro, no es la magia, es otro argumento, ya sea los personajes, ya sea el mundo, anda a saber uno. Pero a mí, por eso digo, si el sistema de magia está muy bien explicado, como lo hace Sanderson, que lo explica así como casi como un cálculo matemático, poco más, súper bien, ningún problema. Ya, esa es como más o menos mi opinión. ¿Y tú, Robert, qué pensáis? Estoy de acuerdo, depende. Y depende de lo bien que lo hace el autor, supongo. Sanderson hace súper bien su sistema de magia de matemáticas, que lo hace para explicárselo y como tiene su lógica dentro del mundo. En cambio, en George Martin, en Abercrombie, en Erikson, la magia es mucho más como mística, pero no, también tiene su lógica dentro del mundo. No hay contradicciones entre como un libro u otro. Así que eso es lo importante, lo bien que se hace. Y porque los dos son entretenidos e interesantes, como si el lector puede meterse en el mundo y no cuestionar nada, porque están leyendo magia, todo nada que no tiene sentido en el fondo, no cuestiona nada, me encanta, sí. Estoy de acuerdo. Yo quiero dar mi opinión al respecto, que yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Lo más importante es lo bien que lo haga el autor. Sanderson es un maestro. Y a mí me gusta leer a Sanderson porque él es muy bueno. Y él logra hacer algo que nadie hizo antes, que es establecer estos sistemas que conversen unos con otros y además que tenga coherencia interna. Porque lo más importante es que algo tenga coherencia interna. Por eso yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero mi opinión personal, yo estoy en esta parada con George Martin. George Martin, en una entrevista hace poco en Oxford, que hace un par de días que se lo comentaba con Robert en mis clases de inglés, porque Robert además es mi profesor de inglés. Se lo comentaba porque George le preguntan sobre esto, le pregunta a un tipo de la audiencia y él dice: mira, si es que un sistema de magia tiene que operar
en la base de si tú repites el mismo procedimiento como una receta y obtienes el mismo resultado, eso no es magia, eso es ciencia. Eso es fake science, porque tú estás repitiendo una serie de procedimientos, de parámetros, de procesos que desembocan en el mismo resultado y que además se puede aprender, se puede enseñar, todo eso no es magia, eso es ciencia, es fake science. Entonces él dice, hay muchos autores de fantasía hoy que hacen que los sistemas de magia son científicos, son fake science. En cambio, para mí, y yo estoy con él, la magia es inconmensurable, es algo que no puedes descifrar por completo. Por ejemplo, en su mundo, en las bestias, los dragones, etcétera, es algo que tú no puedes aprender del todo. Obviamente puedes obtener resultados, pero nunca vas a poder desentrañarla en todas sus partes, como una profecía. Por ejemplo, una profecía tú la puedes interpretar literalmente, pero nunca vas a poder desentrañar todo el sentido y el significado de una profecía, porque si no, no es una profecía, es cualquier otra cosa. Pero es una cuestión de gustos, pero yo estoy de acuerdo con usted al respecto. Pichón, ¿tú querías comentar algo al respecto? Sí, de hecho, respecto a eso, si tú te das cuenta, la obra Sanderson, no creo que haya en alguno de los libros del Cosmer haya dicho la palabra magia. Tenía un buen punto. Él lo establece como otra cosa, lo establece como dependiendo de cada planeta, tiene un nombre distinto, pero en ningún momento le llama magia, porque nosotros le pusimos sistema de magia para poder explicarlo de una manera más fácil, pero él no lo establece como magia. Entonces claramente George Martin tiene toda la razón, pero también está equivocado en el sentido de que si en algún momento ha leído a Sanderson, él se va a dar cuenta de que lo que establece no es magia per se. Y tal como él dice, es ciencia. Es una ciencia, digamos, sobrenatural. Sí, estoy de acuerdo. No, si no le pega un palo a Sanderson, si él dice como probablemente que hoy se estilan, que los autores hacen sistemas de magia como fake science, pero no dice que tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Robert, ¿tú querías comentar algo al respecto también? A ver, solo... Tradicionalmente, la magia sí no tiene explicación. Y ahora, hoy en día, es como mucho más difícil meterse en la idea de algo es magia, incluso en los libros, supongo. Y la factor más importante es hacer creer el lector lo que está leyendo. Y si la magia tiene ciencia, es imposible, claro, igual que la magia, y no podemos describirlo o como explicarlo, pero si tiene, por ejemplo, Harry Potter, por ejemplo, si hacen algo como un hechizo, no cuestionamos porque no es parte del sistema, es parte de la historia. Pero si algo ocurre fuera de eso, no podemos creer lo que estamos leyendo, que si es magia o no, o si es ciencia o no. Estoy de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Pichón, solamente hay una capita que se distingue entre las buenas, porque yo creo que el punto es lo que ustedes han dicho, que esté bien hecho. Porque, por ejemplo, lo que para mí me repatea es, por ejemplo, no sé, estoy pensando en estilo una novela de Warcraft, donde una película de Warcraft, que tú veis como que cualquier tipo llega, ya se mueve las manos y desata tempestades, y desata hechizos, y hace un escudo, y tira bolas de fuego, y cambia el clima, pero no hay ninguna coherencia interna respecto de eso. Primero, no hay ninguna explicación al modo en cómo eso funciona, y segundo, tampoco es mistérico, tampoco es de lo segundo, tampoco es algo inconmensurable, porque está súper estudiada, y hay tipos de ciertas razas que pueden hacer unas cosas, pero no está nada explicado. Eso, para mí, es mediocre. O sea, sí, prejuicio de que me encanta y puede ser entretenido, pero creo que está un pelo por debajo en calidad de... O sea, ¿tú estás hablando específicamente de Warcraft así como franquicia o de la película solamente?
No, estoy pensando en la película, en Ya. la película o Ya. en novela, sí, yo no conozco el lore a profundidad como para No, criticarlo, no me atrevo a es que hacer en los eso. juegos y en el World of Warcraft eso ya está ultra explicado, entonces. No, claro, no lo sé. Claro. Yo me estoy refiriendo a la película, por ejemplo, me imagino que hay novelas donde está hiper explicado, no lo sé, pero Ujú. como un lector entrometido, si es que esa película fuera una novela, yo la encontraría una basura, o sea, No, en ese sentido, claro. de hecho también ahí podemos traer en discusión si es que la magia en la Tierra Media existe. Y si es realmente magia, porque hay una discusión ahí entre varios fanáticos de si Gandalf realmente ocupa magia como tal, o es un tipo de alquimia, o si realmente la magia existe. O sea, por poner un ejemplo, o sea, digamos en tiempo, no sé, Edad Media era imposible comunicarse telepáticamente con una esfera, con unas palantiris. Hoy en día eso ya, Sí. digamos, es cotidiano. Sí, o sea, en mi opinión, no sé qué piensa Robert, le doy al tiro la palabra. En mi opinión, sí hay magia en la Tierra Media, las Ujú. palantirias, hay objetos mágicos, están los anillos, No lo sí, pongo en duda. pero claro, pero es muy atenuada. Por ejemplo, imagínate que Gandalf se supone que es un mago, un Istari, y el tipo pelea con su espada. Está Claro. peleando, él ocupa su espada cuando tú estás ahí y tú estás pensando, cuando yo era niño, lo leía cuando niño, y yo tenía una conversación con mi primo, ¿por qué no hace algo y mata a estos orcos? No los transforma en ranas. Hace un hechizo para que transformarlos en ranitas o en chanchitos, como en Warcraft, no tengo idea. Entonces, ¿por qué no lo hace? Y no lo hace porque es una decisión interpretativa de coherencia interna del mundo. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo yo que va en esa definición, pero no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensa Robert. Que, por ejemplo, nosotros los lectores no sabemos qué puede hacer Gandalf en realidad, que parece ser tan poderoso que podría aniquilar como a Sauron y los orcos y todo, pero no lo hace, así que ¿por qué? Algo, bueno, sí, y todo lo que hace Gandalf dentro de Señor de los Anillos es consistente durante de la historia. Gandalf Es. no usa magia cuando quiera, y quizás en las guerras, en las batallas, Gandalf no puede usar magia porque no tiene el hechizo, no tiene el poder en el momento. Nosotros los lectores no lo sabemos. Es algo místico. Un mago sabe, pero nosotros no. En cambio, el anillo es más duro. Sabemos que algo que puede hacer. Eh, Robert, Ya. solamente para el tiro te doy la palabra, Pichoncito, para que tú te explayes en profundidad, pero lo que acabáis de decir es muy clave. Incluso Gandalf lo declara. Él lo dice, dice, Bilbo Bolsón, en la Tierra Media hay muchos anillos mágicos y ninguno debe ser usado a la ligera. Ahí le está diciendo algo súper importante. Le dice, hay muchas cosas mágicas en el universo Ujú. y no puede ser usada a la ligera. Está haciendo una declaración de principio. No está diciendo, yo creo, está diciendo, ninguno debe ser usado a la ligera. Porque la magia no debe ser usada a la ligera. Eso quería decir más. Dale, Pichoncito. Claro, y ahí haciendo este círculo, este arco de la magia, volvemos a Abercrombie, porque Abercrombie tiene su Gandalf. A ver, cuéntanos, esa está Tiene buena. su Gandalf. Y yo creo que Abercrombie creó a este personaje que se llama Bayas como un anti-Gandalf, o como realmente tendría que ser Gandalf. Tal como dice Robert, siendo un mago Gandalf tan poderoso, es muy difícil que ese poder no lo ocupe para un bienestar personal. Para él, que manipule, que controle. Estamos hablando de que Gandalf puso a un rey, literalmente. Lo puso él, el heredero de Gondor, él tiene que estar ahí. Y nadie lo puso en duda. Claro. Nadie se lo cuestionó. Alguno por ahí, a lo mejor Boromir o algún enano dijo, ya, seguro este es el descendiente de Isildur, tan seguro, sí, viene por una rama
del tatara tío abuelo de la rama de los antiguos Númenóreanos, de los reyes de Númenor. Ya, entonces aquí Abercrombie quiso crear este personaje justamente como debería ser Gandalf, siendo un mago tan manipulador como pueden los Sith. Porque no concibe el hecho de que, como decía, que alguien con tanto poder ya no ocupe ese poder para fines personales o para fines individuales. Y aquí tenemos, digamos, aquí en la primera ley, a este personaje que sí ocupa este poder para fines individuales. Coloca a un rey que se inventó en el poder y que lo sacó de por ahí nomás, que lo preparó y manipuló todo eso para llegar a ese punto. ¿Y para qué? Tú no gobiernas, yo soy el que realmente gobierna. Tú eres un monigote. ¿Ya? Y eso tenlo bien claro, porque yo te puse ahí y sin mí no eres nadie. ¿Ya? Y eso a mí se me asemeja que es lo que diría realmente Gandalf. Mira, interesante el punto. Digo, si uno lee El Señor del Anillo, yo decía Gandalf es un manipulador, o sea, claramente él anda de un lado a otro, anda repartiendo mensajes, y claro, pues ya está bien, sin él la Guerra del Anillo nunca se hubiese ganado, todo lo que uno quiera, pero es un manipulador, se quiera o no se quiera. Claro, protector de la Tierra Media. Pero ahí entrando antes de entrar a preguntarle sobre su personaje, ¿creen ustedes que Joe Abercrombie o tú, Robert, después en las futuras entregas, en las futuras trilogías, sigue centrándose en la construcción de personaje o desarrolla o empieza a profundizar más en el mundo? Me refiero a las razas que hay en el mundo, si es que hay otras criaturas, expande un poco el world building, por decirlo de alguna manera, o se sigue centrando las obras principalmente en la narrativa de personaje. El final de la sabiduría de las multitudes, sí, abre una puerta para hacer más historias, como saber más que hay de la magia del mundo. No sé, te da la sensación de que hay algo grande que puede hacer. Sí, pero ¿qué sería? ¿Qué hará? No sé. Para la próxima trilogía, cuando se escriba, no será igual, va a ser como la magia muy suave, el world building súper suave, y va a concentrarse más en los personajes como siempre, pero abrió otra puerta al final, sí. Mira, interesante saberlo. Qué buena la acotación de Robert. Y porque claro, Sanderson, por ejemplo, en la contraposición es un maestro en la construcción del mundo, ya lo habíamos visto. Vamos a hacer un próximo episodio hablando de Mistborn, el próximo episodio que nos han pedido que comentemos de Mistborn. Pero es un maestro en la construcción del mundo. Cada raza tiene su particularidad. En Roshar, cada etnia tiene su particularidad, la fauna, la flora, lo que tú comentabas. O sea, eso es un trabajo exquisito, digamos. Y ahora entrando a unos pequeños spoilers, así que advertimos que ahora pueden haber algunos pequeños spoilers de la primera ley o de alguna de las obras. Les quería preguntar, ya que Abercrombie se centra más en el desarrollo de personajes, más que en el mundo y estos personajes, ¿cuál es su personaje favorito? El personaje favorito de Abercrombie. Por ejemplo, Pichón, para ti, para partir, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué? No hay duda, Sandan Glokta, el Inquisidor Glokta, por lejos, pero por paliza. Es un personaje que tiene mucho desarrollo. ¿Quién es? ¿Nos podéis contar un poco quién es? Sin destriparlo por completo, pero contando. Hacemos el disclaimer de que hay spoiler aquí. Sí, digamos que dentro de este reinado hay como un departamento, por decirlo, o una organización interna que se llaman los Inquisidores,
¿ya? Y que la Inquisición se encarga, digamos, de perseguir a aquellos que están contra el reinado y sacar información a través de la tortura. O sea, muy parecida a la Inquisición que todos conocemos en la vida real. ¿Ya? Y digamos, este inquisidor, que no es el líder de los inquisidores, sino es que es como un mando medio dentro de esta organización, él tuvo un pasado como guerrero, como soldado, y que cayó en desgracia al ser capturado y ser torturado. Entonces, al ser torturado, y esta imagen heroica que tenía, digamos, de guerrero poderoso que iba al combate, al ser capturado y torturado por tanto tiempo, derivó en un personaje andrajoso, casi sin diente, que envejeció por lo menos 30 años, porque Glokta tiene 30 años y pareciera como si tuviera 60, que el tipo tiene que levantar, tienen que limpiarlo porque se mea cada rato, a ese punto, en la cama. ¿Ya? O sea, el tipo con suerte se puede levantar porque fue tanta la tortura que cojea. De repente el palacio tiene tantos escalones que se termina cayendo de la escalera y él se queja. Y es alguien que, digamos, aceptó esta condición y la aceptó para mal, ¿ya? Y el resto, y como él dice, yo sufrí demasiado y el resto tiene que conocer lo que yo sufrí. Entonces los míos, si van a ser torturados, van a ser bien torturados. Y yo encuentro que digamos, las descripciones de tortura que establece son brutales. Bueno, brutalísimas. Son brutales. O sea, son de verdad que no deja nada a la imaginación. Nada a la imaginación. Y para ti, sacas de diente. No, olvídate. No vamos a entrar en detalles, pero solamente para que la gente se anime a leerlo, Glokta es un personajazo. Y para ti, Robert, ¿cuál es tu personaje favorito? Cuéntanos si querís no solo de la primera ley, de cuál es tu personaje favorito de lo que hay leído de Abercrombie. Yo diría que sería el 9 El 9 sanguinario. Sí. El 9 dedos. Sí. Luego que el 9 dedos, el sanguinario. Sí, bueno, él es una bestia también, pero nunca fue torturado o nada así como Glokta. Pero es un guerrero como sin corazón y también, sin embargo, es un hombre que quiere salir en lo que está y quiere ser una mejor persona, quiere escapar, no quiere hacer nada más con la muerte y la guerra, pero siempre tiene que volver. Alguien más siempre le llama y le atrapa y tiene que volver y repetir lo mismo. Entonces, eso para cada persona, supongo que podemos relacionar muy bien con eso. Tenemos las guerras internas y siempre hacemos lo mismo. Queremos salir de lo malo que hacemos a veces, pero no podemos. Y él representa eso, yo creo. Muy buena. Mi personaje favorito, uno de los personajes favoritos, o sea, yo estoy de acuerdo, Logan 9 dedos, Glokta, pero uno que a mí me encanta es Doe el Negro. Doe el Negro, un personajazo que obviamente es un personaje que no es Logan, sabe que después de, spoiler alert, después de la muerte de Bethov y que Logan tenía que usar el trono, pero no quiere, reniega de él, los cuervos rondan ahí y Doe es un personaje astuto, es un personaje que sabe que no puede enfrentarse, no tiene las condiciones, pero logra inmiscuirse y sentarse. Y es bastante astuto, bastante inteligente, y en los héroes, que es donde se desarrolla un poco toda su trama, es maravilloso. Es maravilloso. Está toda la tribu ahí de Doe con un tipo que también no recuerdo el nombre, pero que tiene una espada gigantesca que se llama el padre de las espadas. Tiene una cuestión que le costaba levantar una espada gigante. Bueno, en fin, los invitamos a leer. Es maravilloso Abercrombie, así que en general, maravilla.
Oigan, amigos, así que, bueno, ya nos vamos acercando, imagínense, se me ha pasado volando. Ya vamos a cumplir la hora de conversación, se me ha pasado volando esta interesante conversación, así que ahora vamos a las palabras al cierre de nuestra, ya me imagino que hicimos un panorama completo de por qué recomendamos leer Abercrombie y por qué es tan cool. Ahora, ¿alguien quiere hacer un comentario antes de pasar a las recomendaciones de cada uno? ¿Alguien quiere hacer un comentario final respecto a Abercrombie? ¿Pichón? No, yo creo ¿Vale? que ha sido bastante extenso y bastante completo el panorama. Robert, ¿tú querías comentar algo que se ha quedado en el tintero? No, nada que no hemos conversado. Claro. Ok. Vale. Entonces, Pasemos a las recomendaciones. Siempre terminamos nuestro episodio con alguna recomendación de lo que estén leyendo, viendo, jugando, analizando, debatiendo, lo que tengan, qué es lo que tienen en el velador. Vamos a partir por Robert. ¿No? ¿Sí? Dale, Ya. Robert, cuéntanos qué tenéis sobre el velador. Aquí le está hincando el diente. Ya terminaste a Tad Williams, sí, pero estáis leyendo otras cosas. terminé de leer Tad Williams, La Torre del Ángel Verde, una serie de 4 y increíble. No sabía de qué se trataba antes, solo que era un clásico moderno y no tenía ni idea y no sabía qué esperar y estaba como indeciso si me iba a gustar antes, pero maravilloso. Esto tiene que ser parte de como la biblioteca de ustedes y que se trata, es como muy parecido. La magia es muy suave, de nuevo, no es tanto como Sanderson. Los magos no son magos, los villanos nunca aparecen, las espadas que son mágicas no hacen nada, así que es como pero de repente aparece la magia, pero la historia es hermosa. El final es como cada capítulo hay algo nuevo que aparece, así que hay que leerlo. Sí. Lo que estoy leyendo ahora, Outpost, algo de ciencia ficción. Ciencia ficción. Sí, es como es una historia apocalíptica en la Rusia, porque Dmitry Glukhovsky, quizás lo conocen por escribir Metro. Perfecto. Ya. Sí. ¿Ya? Así que si te gusta Metro, si te gusta la ciencia ficción apocalíptica, te va a gustar, ¿ya? Terminé el primero, Outpost, y este fin de semana voy a empezar con el segundo, y es una serie de 2 nomás, así que será rapidito. Eso es lo que estoy leyendo. Maravilloso. Perfecto, gracias Robert. Bueno, buenas recomendaciones. Yo tengo el primero de Tad Williams ya, el trono de huesos de dragón. Son todos 4. disponibles. Sí, está en Chile. Sí. Ya. Dale, tú Pichón, ¿qué nos recomendáis? ¿Qué estáis jugando? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis leyendo? La recomendación del día viene de un manga. La llamada de Cthulhu adaptado al manga. De el mangaka Go Tanabe. Es una edición increíble. Ya el manga está adaptado extremadamente fiel a lo que es el escrito de Lovecraft. Y así como para muestra un botón, este es el, digamos, el estilo de dibujo. Está ¿ya? bueno. El estilo de dibujo, así como para no dar tanto spoiler. Ojo, que los mangas se lee desde atrás hacia adelante, ¿ya? Dale. Así como dato, ¿ya? Pero para más muestra todavía, deje buscar por acá. Miren esto.
Ah, no, está bonito. Está bonita la edición. Está bello, bello. De hecho, Goutanave no solamente ha adaptado la llamada de Cthulhu, sino que también ha adaptado Montaña de la Locura, el color que cayó del espacio también. Y por lo general sigue sacando adaptación al manga de lo que son los mitos. Y aparte, como decía, extremadamente fiel a lo que es el material original. Y no se esmera en ser gráfico. Okay. O sea, es muy gráfico en cuanto a lo, digamos, al dibujo. Así que una advertencia ahí. Así que esa es la recomendación del día. La llamada de Cthulhu manga de Goutanave. Está buena. Mi recomendación son 2 recomendaciones, no de libros, sino que de películas. La primera recomendación que quiero hacerle a todos, a los fans de Alien y de la franquicia de Alien, es que vayan al cine a ver Alien Romulus, que es una película que transpira nostalgia por todos lados y que de las primeras películas de Aliens, Alien el octavo pasajero y Aliens, se sitúa entre la película 1 del 79 y la 2, y que está muy bien dirigida, no apuesta por nada nuevo, no aporta grandes cosas como la película principalmente. No reinventa la rueda. Claro, pero vuelve a la nostalgia y revive esta estética ochentera, estos botones como gruesos que como tú te imaginabas en los 80 que iba a ser el futuro, con estos rastreadores monocromos. El horror espacial, el horror espacial, el survival horror. Exacto. Y lo trabaja muy bien y tiene escenas realmente. Está muy bien hecha la película, está hecha con mucho cariño, así que recomiendo mucho que la vean. Obviamente hay una diferencia entre terror y horror. Sí. Claro, sí, es una película. El terror es anterior al horror, de hecho. Sí. Es una película de terror, de mundo alien. Está muy bien hecha. Suspenso, claro. Survival, sí. Y lo otro que quería recomendarle es algo que vi en HBO Max, que se la recomiendo para que la vean. Que no sé si ustedes se acuerdan, pero en Drácula, en el libro de Drácula, hay un capítulo cuando Drácula huye de Transilvania y se va a Inglaterra. Se compra la mansión y se va a Inglaterra y se va en estas cajas con tierra, ¿se acuerdan? Sí. Y lo único que hay en el libro es la bitácora del capitán, que cuenta lo que pasa en el Demeter, en el barco. Bueno, en HBO Max hay una película que reinterpreta solo ese capítulo de Drácula, que se llama Drácula, el mar de sangre, que es solo respecto de ese capítulo, y te cuenta lo que pasa en el barco desde Transilvania, Inglaterra, y yo la vi con mucha fe y creo que está bastante bien. Así que también la recomiendo para que la vean. O sea, para que sea una adaptación de Drácula, yo creo que hasta ahora no he encontrado ninguna adaptación que me guste. No, son todas malas. Más allá de la de Gary Oldman, la de, ¿cómo se llama? De Coppola, de los 90, que igual tiene ese como toque de horror gótico. Ya, pero ese como romance que le impone entre Mina Harker con el conde no termina de convencer mucho, por lo menos a mi gusto. Claro. No, esta es una interpretación de lo que ocurre en el barco en base a la bitácora del capitán, el capítulo de la bitácora del capitán, que está bien. O sea, tampoco es una magna obra, pero está súper bien hecha. Así que también la recomiendo para que la vean. Así que, amigos, con eso cumplimos nuestra hora de conversación, así que le agradecemos a todos los que, nos vean después cuando lo subamos, y a ustedes por la paciencia de la conversación. Creo que se me pasó volando, estuvo súper buena, y vamos a hacer el próximo sobre Mistborn, sobre Sanderson, así que también Robert está hiper invitado a conversar que es un experto en Sanderson. Así que muchas gracias, Robert, y muchas gracias, Pichón, por la conversación de hoy, y espero que se hayan entretenido tanto como yo. No hay de qué. Así que, como diría Robert, hasta la próxima. ¿O no va a haber una próxima? Sí, hasta la próxima, amigos.